Lo recibimos con un fuerte aplauso. Como merece. Señor Gustavo Balina, bienvenido. Hola, Gustavo, genio. Escucha, yo te quiero decir que este equipo de trabajo se está apoderando de Desayuno Tecno porque quieren saber tus conocimientos. Y además, Diego Jocas está muy interesado, pues yo les dije que íbamos a hablar de un chip. Le expliqué, vos sos una persona de bien, seria, correcta, que no te queremos corromper, Paréntesis, pero... ¿viste cuando a alguien no le da para preguntar Pero, y no, mete al Diego otro? quiere saber, está muy interesado en el chip sexual. Estuve atento escuchando ese intercambio bien. y que Diego estaba interesado también en ponerme incómodo. Escuche todo. Bien, eso es lo Hay que que tener quiere. toda la escena. Para que veas que yo no te miento. No, ¿viste? tal Y hay cual. posibilidad que un Pero día pará, podamos venir ¿viste? a hablar de eso. Escuchá, Mirá, viste Diego. que todas estuvieron de acuerdo, ¿no? Pero lo maneja Google, no entiendo. No lo maneja Google. Ah, menos mal. No. Pero bueno, todo el tema de los chips y todo el tema de la tecnología, de la nanotecnología, es obviamente un campo de avance muy relevante que está teniendo en los últimos años un impulso enorme y eso, por supuesto, después llevado a los hechos, termina siendo muy importante en la medicina. En este caso, ustedes hablaban del tema del chip sexual, pero también para los temas no solamente sexuales, sino también en general, tiene muchos beneficios el tema de poder utilizar ese tipo de dispositivos. Así que nada, me parece que es un tema... Hoy hablamos con ¿cómo Dora, entender? se comenta mucho un chip que hay para la premenopausia y menopausia. Exactamente, para, por Para ejemplo, la diabetes, ¿no? Exactamente, para todo lo que tenga que ver con la regulación de determinados temas hormonales, todo este desarrollo de tecnología ha sido muy importante y me parece que es muy válido, así que por supuesto lo vamos a ver. ¿Y se aplica en nuestro país esa tecnología o todavía está? Bueno, yo eso no lo tengo del todo claro si hay clínicas establecidas en Uruguay que lo hagan o si es algo internacional. Eso la verdad que no llegué a tener esa información, pero obviamente lo vamos a investigar y le vamos a contar. Me parece muy interesante. Y que venga con un manual de instrucción. Imagínate a Lu Rodríguez. No, Uno para la claro. diabetes, otro para Para el sexo. todo, ¿Cuál era me cuál? encantaría ponerme, ¿Cuál pero era me da un cuál? poco de miedo. ¿Para qué te pondrías? Que me empiecen a gobernar a través del chip. Bueno, Ay, son los bueno. temas que sin duda generan como más teoría conspirativa, ¿no? De Claro. qué capacidades Si tiene ya este tipo de... hoy en día, porque antes era vos hablabas y el Instagram te mostraba cosas. Sí. Hoy pensás en algo, te lo juro, Galino, pensás en Y algo te salta. y te salta. O sea, De hecho, recién Cuca estaba pensando en algo y no le dio para decírtelo. ¿en serio? Ah, porque está. Bueno, el chip Bueno, pero esa es sexual la- puede Pará, ser por Google déjenla ser. porque es buscador, porque es un buscador. Está bueno. Está bueno. Pero lo que decís, Bolu, de anticiparse a tus pensamientos Sí. o de ir en consonancia con tus pensamientos, en realidad tiene que ver con la capacidad predictiva que tienen estas tecnologías. Estas tecnologías lo que hacen Pero es... ¿cómo predice que te quieres ir a un lugar? Porque te conoce suficientemente bien Bueno. como para poder anticipar escenarios. Te conoce Pase más. los números del 5 de oro, entonces. Bueno, Bueno, ahí ya se va ahí hay mucho de azar, pero si, no, si vos quitas el elemento de azar y vas al elemento probabilidad, estos sistemas... Por eso ahora vamos a hablar del tema de la tecnología cuántica o de esto de las computadoras cuánticas, porque justamente se trata de eso, se trata de que el avance de la tecnología en el procesamiento de información, no solamente en velocidad, sino en capacidad de poder, digamos, hacer cálculos sobre variables que son infinitas o que son demasiado grandes en cuanto a cantidad, hace que haya, digamos, computadoras, por decirlo de alguna forma. Vamos a tratar de simplificar porque es un tema complejo, abstracto, que sé que es difícil, pero es tecnológicamente, lo que vamos a contar ahora, un avance que puede ir en la línea de lo que decías vos, Lu, de que el día de mañana pueda haber una capacidad predictiva o una capacidad de decirle a una persona o darle una solución complejísima a una persona, a una empresa, bueno, a una organización que hasta hoy es impensable. Hoy decía en el arranque, ¿no? Un chip que puede hacer el trabajo que se hacía en millones de años en 5 minutos. ¿Está Exactamente. bien? ¿Es correcto? Es así, ese es un poco el titular. Vamos a bajar la tierra, porque Dale. uno dice, bueno, ¿y esto por qué tantos miles de millones de años? Bueno, básicamente lo que estamos hablando es de un chip cuántico. Digamos, la tecnología cuántica es una tecnología que, a diferencia de la tradicional, de la computación tradicional, que utiliza esa unidad que es el bit, que es una unidad que en realidad es como, bueno, tiene o 0 o 1, es binaria. Tiene dos opciones, o se puede cantar en un 0 o en un 1, y eso va definiendo que cada bit tome un valor, y ese valor, después en los cálculos matemáticos, hace que, bueno, que en determinada velocidad de tiempo vos puedas obtener una respuesta. Esto, supongamos que es, por ejemplo, para hacer cualquier acción, abrir una aplicación, ejecutar un programa, todas las acciones que tienen que ver con un procesamiento informático refieren a los bits en el sistema tradicional. Con la tecnología cuántica, con la computación cuántica, eso se traslada a los qubits. El qubit viene a ser el equivalente al bit. Pasa que los qubits tienen otro tipo digamos, de composición y refieren a, bueno, el manejo de determinados elementos que pueden variar dependiendo de cómo sean, digamos, desarrollados. Y esos elementos moleculares tienen un comportamiento que les permite ser un 0 o un 1 al mismo tiempo en serie de probabilidades. Por eso pueden procesar muchísima más cantidad
de datos y de información al mismo tiempo, porque en una sola operación, por decirlo de alguna manera, están de alguna manera interactuando con información y abriendo un abanico de probabilidades que son mucho más que las binarias de 0 o 1. Más allá que después, cuando uno hace la medición cuántica, sí ese tipo digamos, de elementos se termina conformando en uno o en otro. Pero en el proceso, en el procesamiento, puede ser parte de 0, parte de 1 en distintas capas. Esto lo estoy tratando de decir y sé que sigue sonando raro y complejo, pero básicamente la noción, el concepto es que con la tecnología, con la computación cuántica, vos podés, a través de un procesador como el que estamos hablando ahora, meter muchísimo más información y procesarla de una forma muchísimo más rápida y en tiempo real. ¿Y cuánto va a llegar o cuándo va a llegar esto para los usuarios en general? Bueno, esas computadoras con Willow. Este lanzamiento de Willow marca como un antes y un después porque hay un aspecto muy importante que todavía no se había podido corregir, que es el del margen de error o el de la probabilidad de falla en el procesamiento. ¿Por qué? Bueno, porque así como decíamos que este tipo de chips, con este tipo de tecnología, con los qubits, puede procesar mucho más información, mucho más rápido, utilizando esa lógica, también es verdad que eso aumenta, o aumentaba hasta ahora, el margen de error por esa volatilidad que tienen este tipo de, podemos decir, moléculas o este tipo de elementos. ¿Tá? Entonces, ¿qué consiguió Google? Por eso es un lanzamiento importante y por eso es un gran desarrollo tecnológico. De hecho, del año es una de las grandes novedades. Bueno, ellos dicen que lograron encontrar un equilibrio entre poder agregar más volumen de información, o sea, más qubits, ahora vamos a decir cuántos son, y a la vez no aumentar esa tasa de falla que pueda haber por esa volatilidad. Y si lo tenés que poner en dinero, ¿no? Bueno, ¿Cuánto dinero se ahorra o cuánto más se gana? ¿Me explico? sí, bueno, el tema del dinero siempre lo hablamos, ¿no? Son industrias que están acompañadas de grandes jugadores. Hablamos de Google, pero hablamos de Microsoft, hablamos de IBM, hablamos de Intel. Son todas empresas tope de gama en el desarrollo no solamente de soluciones de software que ya las conocemos, sino también todo este tema de hardware o de poder tener supercomputadoras o computadoras cuánticas. Evidentemente, cualquiera de estas aplicaciones tiene un impacto económico muy importante y está sustentada en inversiones multimillonarias. Ahora, ato lo que decía y lo que me preguntaba recién Diego, ¿cómo esto se traduce después en llevarlo a nuestros hogares? Hasta ahora eso era impensable. O sea, es impensable pensar que una supercomputadora que vale miles de millones de dólares, no solamente el hecho de construirla, sino después desarrollarla, mantenerla y demás, hasta ahora la ecuación digamos, no coincidía y nadie podía pensar que eso podía pasar. Ahora, con este cambio, o con esta nueva, digamos, actualización y este Willow, lo que se está hablando es de, bueno, estamos logrando que bajando el margen de error estos sistemas se vuelvan más eficientes y eso abre sí una puerta mucho más clara de decir esto lo podemos bajar a la gente. Porque le vamos a poder dar una herramienta que realmente va a funcionar y que le vamos a poder escalar a soluciones complejas en entornos reales, por decirlo de alguna manera, y no en supercálculos y en superprocesamientos que son los que están ahora funcionando porque estamos, como siempre decimos en esto, en una tecnología que es totalmente experimental. Y en esta tecnología, ¿cuánto consume de energía natural? Bueno, eso es otro de los temas que también se habla mucho y lo hemos conversado también, no solamente en lo cuántico, sino en otras aplicaciones, en la IA, ¿no? En todo este tema. Porque por un lado se busca la eficiencia ecológica, pero por otro lado... Sí, bueno, ahí en cuanto a lo cuántico también hay un tema importante y se está trabajando en paralelo con el desarrollo de esta tecnología que sea una tecnología de recursos eficientes. Y ahí también vuelve a lo mismo, depende mucho cómo cada empresa asuma este reto de desarrollar tecnología o computación cuántica y hacerlo de una forma eficiente. Con la tecnología de estos chips, que en algunos casos son incluso hasta muy, muy pequeños, se está logrando esa eficiencia, ¿no? Se está logrando que haya menos volumen de hardware y menos necesidad de energía. Pero todo esto, como bien preguntaba Diego, de acá a tenerlo implementado como un chip en un celular o demás, por supuesto que falta. Pero sin duda que el avance y esta reducción del nivel de falla o el porcentaje de falla, eso es sobre todo lo que ellos llaman el ajuste del error en los cálculos que hacen este tipo de chips, hace, bueno, pensar que no estamos tan lejos o que se empieza como a acercar ese periodo. Si uno ve todo lo que ha pasado con otras tecnologías y cómo han avanzado en los últimos años, bueno, realmente la expectativa es muy amplia, es muy grande, porque, bueno, ya no es algo utópico, sino que es algo que empieza a verse cada vez de forma más real. Como decía, tema complejo, tema un poco abstracto, pero la noción que quiero que se queden en casa es, hay una vía o una construcción de computación súper compleja para cosas súper difíciles que va a ser, por ejemplo, que el día de mañana pueda haber nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. Y por eso el dato lo que decíamos al principio, ¿no? Esto de los chips, bueno, va muy de la mano de esto. Si vos podés, a través de la computación cuántica, procesar
millones y millones de datos y millones de cálculos complejos sobre cómo funciona, por ejemplo, una hormona, o cómo funciona una célula, o cómo se componen determinados elementos, en este caso químicos o naturales, perfectamente el día de mañana vamos a poder ver soluciones que hasta hoy nadie tenía y que hasta hoy nadie podía solucionar. Entonces vamos a poder, ojalá el día de mañana, solucionar grandes enfermedades, o vamos a poder actuar frente a cosas como fue el COVID, ¿no? O sea, a grandes amenazas globales que solamente se pueden solucionar si hay una rápida respuesta, ¿no? Entonces me parece que es un tema muy interesante y que tiene una respuesta que el día de mañana seguramente, ojalá, todos podamos disfrutar y podamos aprovechar. Gustavo, un placer como siempre. Gracias. Gracias.